Bienvenidos a Infidelity Tales. Si eres nuevo, por favor, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Solo toma un segundo, pero nos da motivación para crear más historias, así que por favor dale like a este video y ahora empecemos la historia. Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan inesperado. Si me hubieras preguntado hace unos años qué tipo de persona era, te habría dicho que era una esposa devota, una académica seria y alguien que valoraba la honestidad por encima de todo. Pero la vida tiene una manera de poner a prueba nuestras convicciones, de colocarnos en situaciones donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se difuminan de formas que nunca habríamos anticipado. Mi nombre es Emily Carter y esta es la historia de cómo terminé en un enredo emocional que jamás vi venir. Conocí a Jason durante el primer semestre de mi programa de doctorado en una universidad de Chicago. Llevaba casi 8 años casada con mi esposo Mark para entonces y aunque nuestro matrimonio tenía sus altibajos, siempre lo había considerado sólido. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos rápidamente y construimos una vida juntos que desde afuera parecía casi perfecta. Mark era confiable, trabajador y amable. Tenía un trabajo estable en finanzas y vivíamos en una cómoda casa en las afueras de la ciudad. Por todos lados yo debería haber sido feliz y sin embargo algo faltaba. No podía señalar exactamente cuándo ocurrió el cambio, pero con el tiempo nuestro matrimonio empezó a sentirse más como una sociedad que como un romance. Seguíamos preocupándonos el uno por el otro, pero la chispa, la emoción, las conversaciones profundas que alguna vez definieron nuestra relación se habían desvanecido en el trasfondo de la vida diaria. Mark trabajaba muchas horas y cuando estaba en casa a menudo estaba demasiado exhausto para hacer mucho más que cenar y ver televisión. No podía culparlo, su trabajo era exigente, pero a menudo sentía que vivíamos vidas paralelas en lugar de una vida compartida. Cuando decidí volver a la escuela para hacer mi doctorado, esperaba que eso me diera un sentido de propósito más allá de nuestro matrimonio. Siempre había amado la literatura y quería ser profesora y Mark había apoyado mi decisión de todo corazón, pero lo que no esperaba era cuánto me cambiaría la experiencia. Jason fue una de las primeras personas que conocí en el programa. Era agudo, articulado y tenía una confianza natural que lo hacía destacar. No era guapo en el sentido convencional en que algunos hombres lo son, pero había algo innegablemente magnético en él. Tenía un encanto sencillo, una mente rápida y una manera de hacer que todos a su alrededor se sintieran a gusto. Al principio nuestra relación era puramente académica, nos asignaron al mismo grupo de investigación y a menudo trabajábamos juntos en proyectos. Él desafiaba mis ideas de formas que me convertían en una mejor pensadora y nuestras conversaciones eran de las más estimulantes que había tenido en años. Nos quedábamos después de clase hablando de teorías, debatiendo diferentes movimientos literarios y compartiendo nuestras perspectivas sobre el mundo. Empezó de forma suficientemente inocente. Una tarde, después de un seminario particularmente intenso, Jason y yo terminamos caminando juntos hacia la estación de tren. Era tarde, las calles estaban silenciosas, las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento húmedo por una lluvia anterior. Hablamos de nuestra investigación, de nuestros profesores, de las presiones de la academia y luego en medio de la conversación me preguntó por mi vida fuera de la escuela. Dudé. No era que tuviera algo que ocultar, pero de repente me di cuenta de lo poco que hablaba de mi vida personal. Mi esposo trabaja en finanzas, dije finalmente. Hemos estado casados casi 8 años. Jason asintió pensativo. Es mucho tiempo, ¿cómo va eso? No estaba segura de cómo responder. Se sentía extraño confiar en alguien a quien apenas conocía, pero algo en ese momento, el silencio, la apertura en su expresión, me hizo sentir lo bastante segura como para ser honesta. Es estable, dije con cuidado, es un buen hombre, tenemos una buena vida, pero a veces siento que solo estamos cumpliendo con la rutina. Jason no me juzgó, no me ofreció consejo ni hizo suposiciones, solo escuchó. Entiendo, dijo después de un momento, las relaciones cambian, las personas cambian, no siempre es fácil mantenerse al mismo ritmo. Asentí sintiendo una extraña sensación de alivio, no me había dado cuenta de cuánto necesitaba decirlo en voz alta. A partir de esa noche las cosas fueron diferentes entre nosotros. No cruzamos ninguna línea, pero había un entendimiento tácito de que nuestra conexión era más profunda que la de simples compañeros de clase o colegas. Empezamos a pasar más tiempo juntos, estudiando hasta tarde en cafeterías, cenando después de clase, intercambiando mensajes sobre libros y conferencias.
Me repetía que solo era una amistad, que tenía derecho a tener conexiones fuera de mi matrimonio, y durante un tiempo eso fue cierto, pero a medida que pasaban los meses empecé a notar las pequeñas cosas, la manera en que mi corazón se aceleraba cuando veía su nombre en mi teléfono, lo mucho que esperaba nuestras conversaciones más de lo que debería, la forma en que me sorprendía pensando en él cuando no estaba con él. Me decía a mí misma que no era nada. Una noche, después de un largo día de investigación, Jason y yo terminamos en un bar pequeño y tranquilo cerca del campus. No estaba planeado, simplemente nos habíamos quedado demasiado tarde en la biblioteca y ninguno de los dos tenía ganas de irse a casa todavía. Nos sentamos uno frente al otro en un reservado, la tenue iluminación proyectando suaves sombras sobre su rostro. Hablamos de nuestro trabajo, de nuestros sueños, de las cosas que nos quitaban el sueño por las noches, y entonces, después de una pausa, me hizo una pregunta que me cortó la respiración. ¿Alguna vez sientes que estás destinada a algo más? Sabía a qué se refería, no se trataba de carreras o ambición, sino de la vida, de sentirse verdaderamente vista, de estar con alguien que te entendiera de una forma que va más allá de las palabras. Debería haber detenido la conversación ahí, debería haberme recordado mi matrimonio, los votos que había hecho, la vida que había construido, pero en lugar de eso me permití quedarme en ese momento, sentir el peso de su pregunta, dejarme imaginar cómo sería si las cosas fueran diferentes. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Mark, no podía quitarme la sensación de que estaba al borde de algo de lo que no sabía cómo escapar. Me repetía que tenía el control de la situación, que lo que estuviera pasando entre Jason y yo era inofensivo, que no era más que una conexión intelectual, una amistad profunda formada a partir de intereses compartidos y largas noches de estudio. Me convencí de que la gente podía tener relaciones significativas fuera de su matrimonio, que el hecho de que yo esperara con entusiasmo ver a Jason no significaba que estuviera haciendo algo malo, pero me estaba mintiendo a mí misma. La verdad era que Jason se había convertido en algo más que un amigo, era alguien que me veía de una forma en la que ya no estaba segura de que Mark lo hiciera. Cuando hablábamos, él escuchaba, de verdad escuchaba, no solo asentía mientras miraba el móvil como Mark a veces hacía. Con Jason sentía que mis pensamientos, mis ideas, mi mera presencia importaban de un modo que había estado ausente de mi vida durante mucho tiempo. Aún así no buscaba cruzar una línea, estaba decidida a mantener las cosas en ese espacio seguro e indefinido entre la amistad y algo más, pero las emociones tienen una manera de escabullirse a través de los muros que construimos, por muy fuertes que creamos que son. Ocurrió gradualmente un roce que se prolongó solo un poco más de lo debido, una mirada sostenida un segundo demasiado, una conversación que se desvió a un terreno personal, recuerdos, arrepentimientos, esperanzas para el futuro. Y entonces, una noche todo cambió. Habíamos pasado todo el día en la biblioteca, enterrados en la investigación para un proyecto que estábamos coescribiendo. Las horas se alargaron y antes de darnos cuenta, el sol se había puesto y el edificio casi estaba vacío. Jason sugirió ir a cenar tarde y acepté sin dudar. Terminamos en un pequeño diner no muy lejos del campus, era el tipo de lugar que parecía detenido en el tiempo, asientos de cuero rojo, una rocola en la esquina, el aroma a café y sándwiches de queso a la parrilla flotando en el aire. Nos deslizamos en un reservado y durante un rato simplemente hablamos como siempre lo hacíamos. Pero luego en algún punto de la conversación Jason me miró de una forma en que nunca lo había hecho antes. Emily, dijo en voz baja, sus dedos recorriendo el borde de su taza de café. ¿Alguna vez piensas en cómo sería tu vida si hubieras tomado decisiones diferentes? Dudé, sin saber cómo responder. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque tenía la sensación de que ya lo sabía. Él exhaló mirando hacia abajo antes de volver a encontrar mi mirada. Solo quiero decir, ¿alguna vez te preguntas si estás donde se supone que deberías estar? Se me cortó la respiración porque sí, me lo había preguntado. Había pasado incontables noches despierta mirando al techo, preguntándome si la vida que había construido con Mark era la que estaba destinada a vivir para siempre. Me había preguntado si el amor se suponía que debía sentirse así, estable pero distante, confiable pero sin fuego. Pero decir eso en voz alta se sentía peligroso. Creo que todo el mundo se lo pregunta alguna vez, dije por fin, eligiendo mis palabras con cuidado, pero preguntárselo no significa que algo esté mal. Jason me estudió por un momento su expresión ilegible y entonces hizo algo que hizo que mi corazón se disparara, extendió la mano a través de la mesa y cubrió la mía con la suya. Fue un gesto tan simple, pero bastó para que todo mi cuerpo se quedara inmóvil.
Debería haber retirado la mano, debería haberlo tomado a broma, cambiar de tema, hacer cualquier cosa excepto lo que hice, que fue nada. Dejé que su mano se quedara ahí cálida y firme sobre la mía y por primera vez en años sentí que algo despertaba en mi interior que no había sentido en mucho tiempo. Y eso me aterrorizó. Tras un largo momento, finalmente retiré la mano, los dedos temblando ligeramente. Jason, susurré, negando con la cabeza. Él me miró y vi el conflicto en sus ojos, la misma batalla que se libraba dentro de mí. Lo sé, dijo suavemente. Sé que esto es complicado, pero Emily, no puedo ignorar lo que siento. Tragué con fuerza, el corazón golpeando en mi pecho. Debería irme, dije, incorporándome del asiento. Jason no me detuvo, solo asintió, la mandíbula tensa, como si supiera que si decía algo más quizá yo no me marcharía. Prácticamente corría hasta el coche, la mente dando vueltas. Cuando llegué a casa, Mark ya estaba dormido, su cuerpo acurrucado en su lado de la cama, su respiración profunda y regular. Me quedé un buen rato en la puerta simplemente mirándolo, sintiendo una abrumadora sensación de culpa. ¿Qué estaba haciendo? Amaba a mi esposo, de verdad lo hacía. Él era bueno conmigo, estable, confiable, nunca me había hecho daño, nunca me había dado motivos para dudar de él y sin embargo allí estaba yo, de pie en nuestro dormitorio, sintiéndome más perdida que en años. Me metí en la cama a su lado mirando al techo, tratando de obligarme a olvidar la forma en que Jason me había mirado, la manera en que su toque había enviado electricidad por mis venas, pero por mucho que lo intenté, no pude. Los días siguientes fueron una tortura. Jason y yo evitamos hablar de lo que había pasado, pero el aire entre nosotros había cambiado. Cada mirada, cada roce accidental, cada sesión de estudio hasta tarde estaba cargada de una tensión silenciosa que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Y entonces una noche la presa finalmente se rompió. Fue después de un simposio de investigación, un evento formal en el que ambos habíamos presentado ponencias. Mark había planeado ir, pero a último momento se quedó atrapado en el trabajo. Me envió un mensaje disculpándose, diciendo que me lo compensaría, que estaba orgulloso de mí. Le dije que estaba bien, pero la verdad era que estaba decepcionada. Ese era un momento importante para mí y él no había estado. Jason, sin embargo, sí estuvo. Se sentó en primera fila, asintiendo mientras yo hablaba, su expresión llena de algo que no supe nombrar. Después del evento, un grupo de nosotros salió a tomar algo y en algún momento Jason y yo terminamos solos afuera del bar. Estuviste increíble esta noche, dijo con la voz baja. Me reí suavemente, negando con la cabeza. No tienes que decir eso. Lo digo en serio, insistió. Emily, eres brillante, tienes tanto por delante y mereces a alguien que vea eso. Lo miré sintiendo que se me cortaba la respiración. Jason, yo empecé pero no sabía qué decir. Él dio un paso más cerca, su mirada fija en la mía. Dime que tú no lo sientes también, susurró. Dime que me lo estoy imaginando. Abrí la boca pero no salió ninguna palabra porque no podía decir eso, no podía mentirle ni a él ni a mí misma y en ese momento supe que ya había cruzado la línea. Ya la había cruzado, no en la forma en que la mayoría imaginaría, no de una manera fácil de definir o juzgar, pero en mi corazón, en mi mente, había entrado en un lugar en el que no tenía derecho a estar. Había dejado que Jason ocupara un espacio dentro de mí que debería haber estado reservado para mi esposo y esa comprensión me llenó de una abrumadora culpa. Apenas dormí esa noche. Mark, que llegó tarde a casa exhausto del trabajo, me besó en la frente y se metió en la cama sin notar lo tensa que estaba. Mientras él se quedaba dormido a mi lado, yo me quedé mirando al techo, la mente hecha un nudo de emociones. Necesitaba detener esto. Al día siguiente decidí poner distancia entre Jason y yo. Me salté nuestros descansos habituales para tomar café, evité sentarme cerca de él en clase y mantuve nuestras conversaciones estrictamente profesionales. Me dije que si solo creaba espacio, los sentimientos se desvanecerían, que podría volver a cómo eran las cosas antes. Pero no era tan sencillo. Jason se dio cuenta una semana después, me alcanzó a la salida de clase. Emily, ¿podemos hablar? Dudé, el corazón golpeando. Jason, creo que es mejor si... Solo 5 minutos, suplicó. En contra de mi mejor juicio, asentí. Encontramos un lugar tranquilo afuera, lejos de los demás estudiantes. El aire fresco de otoño nos envolvía, las hojas crujían bajo nuestros pies. ¿Qué está pasando?, preguntó, buscando mi rostro. ¿Me has estado evitando? Tomé aire profundamente. Jason, los dos sabemos que esto no está bien. Él exhaló, pasándose la mano por el cabello. Emily, nunca quise complicarte las cosas, pero no puedo fingir que esto no significa nada. Negué con la cabeza, con las lágrimas asomando en mis ojos. No importa lo que signifique, tengo un esposo, una vida, no puedo tirar todo eso solo porque yo... Me detuve antes de decirlo. Jason dio un paso más, la voz más suave. ¿Porque tú qué? Aparté la mirada porque me dejé atrapar por algo que no debería haber pasado. El silencio se extendió entre nosotros.
Nunca te pediría que dejaras a tu esposo, dijo al fin, solo necesitaba que supieras que no estás sola sintiéndote así. Cerré los ojos con fuerza. Ese es el problema, Jason, que los dos lo sentimos. Durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada y luego él asintió aceptando lo que yo no podía obligarme a decir en voz alta. Esa noche volví a casa y me senté frente a Mark en la mesa del comedor mirándolo de verdad por primera vez en mucho tiempo. Estaba cansado, los ojos agotados por otro largo día de trabajo, pero cuando me sonrió sentí una punzada de culpa tan fuerte que casi me dejó sin aire. Había pasado tanto tiempo enfocándome en lo que creía que faltaba que había olvidado lo que sí teníamos. Mark, dije con cautela. Él levantó la vista. ¿Y? ¿Somos felices? Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Dudé, temiendo a dónde podría llevar esa conversación. ¿Alguna vez sientes que hemos perdido algo? Él suspiró recostándose en la silla. Emily, hemos estado juntos mucho tiempo. Las cosas no siempre van a sentirse como cuando nos conocimos, pero eso no significa que no estemos bien. Estudié su rostro buscando cualquier indicio de duda. ¿Todavía me amas?, pregunté, la voz apenas más alta que un susurro. Él parpadeó claramente sorprendido. Por supuesto que sí. ¿Por qué preguntarías eso? Me encogí de hombros mirando mi plato. No sé, solo no siento que hablemos como antes. Mark se quedó callado un momento antes de extender la mano sobre la mesa y tomar la mía. Su toque era familiar, cálido, firme. Emily, sé que he estado ocupado, sé que no siempre lo demuestro como debería, pero te amo. Si algo va mal, arreglémoslo. Dime qué necesitas. Sus palabras me golpearon con más fuerza de lo que esperaba, porque esa era la diferencia entre Jason y Mark. Con Jason todo era nuevo, emocionante, no probado, pero Mark era real. Mark era el hombre que había estado a mi lado en cada desafío, que me había amado incluso cuando yo no era fácil de amar. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Solo quiero que volvamos a ser nosotros, susurré. Mark asintió apretando mi mano. Entonces encontremos el camino de regreso. Y en ese momento supe lo que tenía que hacer. Al día siguiente me reuní con Jason por última vez. No puedo seguir con esto, le dije con la voz firme pero suave. Necesito concentrarme en mi matrimonio. Jason asintió, la mandíbula apretada. Lo entiendo. No hubo discusión, no hubo intento desesperado de hacerme cambiar de opinión, solo una aceptación silenciosa. Y mientras me alejaba sentí que un peso se levantaba de mis hombros, porque el amor no se trata solo de emoción o pasión, se trata de compromiso, de elegirse el uno al otro cada día, y yo estaba lista para elegir a Mark de nuevo. Mientras me alejaba de Jason ese día sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, tristeza y algo que se parecía mucho a la claridad. Había estado buscando algo, ansiando algo, pero lo había buscado en el lugar equivocado. El amor no siempre se trata de grandes gestos o de una pasión que te arrasa. A veces el amor es estable, es silencioso, es aparecer día tras día, incluso cuando las cosas se sienten ordinarias. No voy a fingir que lo que pasó con Jason no me sacudió, me obligó a enfrentar cosas sobre mí misma y sobre mi matrimonio que había estado evitando durante años. Pero al final no se trataba de elegir entre dos personas, sino de elegir la vida que había construido al hombre que había estado a mi lado todo el tiempo. Cuando llegué a casa esa noche, Mark estaba en la cocina preparando la cena, algo para lo que rara vez tenía tiempo. Levantó la vista cuando entré con una pequeña sonrisa en los labios. Llegaste temprano, dijo. Asentí dejando mi bolso. Sí, solo quería estar aquí. Me observó por un momento y luego señaló la estufa. Intenté hacer esa pasta que te encanta, pero hay un 50% de probabilidades de que la haya quemado. Me reí negando con la cabeza. Está bien, aprecio el esfuerzo. Me pasó una copa de vino y nos sentamos juntos a la mesa hablando no de cuentas ni de horarios, sino de cosas reales. Le conté sobre mi investigación, sobre las cosas que habían estado en mi mente y por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente me estaba escuchando. Tal vez el amor cambie con el tiempo, tal vez no siempre sea tan emocionante como lo fue alguna vez, pero eso no significa que no valga la pena luchar por él. Y esa noche, mientras yacía en la cama junto a mi esposo, me di cuenta de algo importante. El amor no se trata de perseguir una sensación, se trata de elegir a alguien una y otra vez, incluso cuando no es fácil. Y yo estaba lista para hacer esa elección.